Estamos leyendo los extractos de Bala Sulam. Estamos en el artículo de la libertad. Estamos en el subtítulo La liberación del ángel de la muerte, Raf. Sí, a través de esto nosotros casi ya estamos cerrando el final del artículo. Nosotros tenemos que entender que Bala Sulam quería escribir algo muy grande de esto, pero después él decidió que era suficiente nada más hasta acá. Así que básicamente resulta que para nosotros este artículo es parcialmente dividido o está conectado con muchas distintas partes, con artículos más pequeños. Por eso es de que, bueno, veamos cómo se desarrolla. Concluyámoslo y por favor, continúa. Lectura. La liberación del ángel de la muerte. Y ahora, después de todo lo aprendido, tenemos la oportunidad de entender en su verdadero significado las palabras de nuestros sabios cuando dijeron, Agut, tallados sobre las piedras. No lean Hagut, tallados, sino Hegut, libertad, ya que ellos fueron liberados del ángel de la muerte. De hecho, en los artículos de la entrega de la Torá y de la garantía mutua, explicamos que antes de la entrega de la Torá, ellos habían aceptado abolir toda propiedad privada en la medida expresada por las palabras un reino de sacerdotes. Y la meta de toda la creación, es decir, adherirse a Él en equivalencia de forma con Él. Así como el Creador es otorgante y no recibe, también ellos serán otorgantes y no receptores. Ese es el grado último de adhesión expresada en las palabras una nación sagrada, como se indica al final del artículo la garantía mutua. Yo espero que eso esté claro. ¿Sí? Es decir, que la entrada en la espiritualidad es algo gradual. Y cada nivel, cuando una persona tiene que elevarse hacia él, se eleva a un estado en el que solo quiere otorgar, sin recibir nada. De esta forma, él está en adhesión, en equivalencia de forma con el Creador, y a través de esto, la persona se está ayudando a sí misma a avanzar en el nivel, en el primer nivel, en el segundo, en el tercero y en el cuarto nivel. Así es, en los 125 niveles, estos se incrementamos el deseo de recibir y sobre esto, entonces, el ser creado obtiene una corrección y hace que en sí mismo exista el deseo de otorgar, se vuelve un otorgante. Здорово, Раф. А что Uno, это por такое favor. исправление, когда Gracias, приходится Raf. только отдавать и ничего не получать для себя? ¿Cuál es esta corrección que solo uno quiere otorgar y no quiere recibir nada para sí mismo, Raf? Eso viene a una persona en la medida en la que él obtiene la fuerza superior de arriba, la luz superior, la iluminación, como una mamá que solo quiere darle todo al bebé y que ella no tiene nada. Ella quiere todo lo que sea bueno para su bebé, que se sienta él bien. Así es como una persona alcanza un estado en el que no quiere recibir nada por sí mismo, sino que quiere otorgarle todo a los demás. Claro que con la mamá esto viene de una fuerza natural de la naturaleza, pero esto también es algo supernatural. Esto es dirigido a través de la naturaleza. La naturaleza le da tal deseo a la madre. Y luego nosotros vemos que esto se ejecuta, que ella no lo hace con todas las personas, ella solo lo hace con su bebé, al que ella le dio la vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto exista en mí o en la persona, en todas las personas del mundo? Cada persona puede adquirir esta pequeña iluminación, un poco de la luz superior. Y a través de esto, entonces la persona se encuentra a sí mismo en el deseo de otorgar. Así es como la persona avanza más y más y más. Y los deseos de nivel 1, 2, 3 y 4
Ok, Vlad, ¿está claro? прийти к Vlad такому состоянию, когда мы pregunta, настолько включены в товарищей и в Творца, ¿cómo что мы podemos готовы им nosotros realmente отдавать, а alcanzar себя un estado en el que estemos tan им, мы incorporados en los можем amigos y en el наполнять. Creador que nosotros solo querramos otorgarle a ellos? Raf, nosotros queremos hacer esto, no es que tú lo haces de forma forzosa, tú lo haces a través de tus mismos deseos porque tú ves que esto, de esta forma, la forma en la que tú estás actuando a través de esto, tú ejecutas una ley, la ley superior de la naturaleza. Y cuando tú ejecutas esto, tú empiezas a sentir lo que el Creador siente en ese mismo nivel, porque estos 125 niveles es como que si estamos escalando hacia el Creador. Entonces, con respecto a esto, tú empiezas a sentir. Y empiezas a entender qué pasa en la espiritualidad, y a través de esto tú estás alcanzando al Creador. A través de esto tú empiezas a ser como Él. В какой момент, вот когда Pregunta, я могу только желать отдавать, я начинаю чувствовать, чего хочет ¿cuándo, Творец? cuándo pasa esto que yo solo quiero otorgar, Raf? Cuando cuando el sentimiento del Creador no te deja vivir y nada más quieres ser otorgante, sino tú nada más estás otorgando porque quieres sentir al Creador. Y a esto se le conoce como otorgar para recibir. Antes de esto, nosotros tenemos que hacer la restricción para que todo se revele no solo en mí, no para mi bien, sino sobre el deseo de recibir. Cuando yo me elevo a mí mismo sobre mi deseo de recibir, y allí entonces yo ejecutamos lo que se llama el otorgamiento, la pantalla, la luz reflejada. Yo me relaciono de esta forma al Creador, y en esa misma relación, de mí para Él, yo lo descubro. Descubro al Creador. Y es imposible para mí que yo pueda descubrir el mundo superior, al Creador, si yo no estoy equipado con la restricción, la pantalla y la luz reflejada. ¿Es correcto? Muy bien. Por favor, leamos. Lectura. Y te he hecho comprender que la esencia del hombre, es decir, su egoísmo, definido como deseo de recibir, es solo la mitad del asunto. Y solamente puede existir cuando se viste con la imagen de una adquisición o con la esperanza de una adquisición. Solo entonces el asunto llega a su completitud y puede ser llamado la esencia del hombre y no otra cosa. Resulta que cuando los hijos de Israel fueron recompensados con la adhesión completa en esa ocasión santa, sus vasijas de recepción fueron completamente vaciadas de toda posición mundana y se adhirieron al Creador en igualdad de forma. Esto significa que no tenían ningún deseo de poseer nada para sí mismos, sino solo en la medida en que pudieran otorgar contento para que su Hacedor se deleitara con ellos. Y dado que su deseo de recibir se vistió con la imagen de esa adquisición, se revistió de ella y se unió a ella en una sola esencia completa. Por lo tanto, indudablemente, ellos quedaron libres del ángel de la muerte, ya que la muerte es necesariamente la ausencia y la negación de la existencia de algo. Es decir, que se libraron de su deseo de recibir.
ya que la muerte es necesariamente la ausencia y la negación de la existencia de algo. Esto es posible solamente si hay una chispa que quiera existir para su propia posesión. Puede decirse que esa chispa no existe, ya que se volvió ausente y muerta. Ahora bien, si no existe tal chispa en el hombre, sino que todas las chispas de su esencia se revisten de otorgar contento a su Hacedor, entonces no se volverá ausente ni muerto. Porque incluso cuando el cuerpo se anula, es anulado solamente en relación a recibir para sí mismo, en lo cual se reviste el deseo de recibir, sin el cual no tiene derecho a existir. Sin embargo, cuando alcanza el propósito de la creación y el Creador recibe el placer de él, ya que hizo su voluntad, resulta que la esencia del hombre es revestida de esta alegría del Creador y es recompensado con la inmortalidad absoluta, como Él. Y por lo tanto, es recompensado con la liberación del ángel de la muerte. Este es el significado de lo que dice el Midrash, la liberación del ángel de la muerte. Y en la Mishnah, Hagut, tallado sobre piedras, no debe leerse Hagut, sino Hegut, libertad. Porque ningún hombre es libre a menos que se dedique al estudio de la Torah. Raf. Bien. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que Nif es el que quiere preguntar, ¿verdad? Pregunta. Gracias, yo no entiendo por qué es que alguien que utiliza el deseo, que quiere involucrarse en el deseo, en el deseo de otorgar, se libera del ángel de la muerte, Raf. El ángel de la muerte se le conoce como la función de recibir. El ángel de la vida es la función de otorgar. Quien se mueva del deseo de recibir hacia el deseo de otorgar, se le considera que como una persona que se ha liberado del ángel de la muerte y se ha dirigido al ángel de la vida. El ángel es una fuerza, la fuerza de la muerte o la fuerza de la vida. Pregunta. ¿Cuál es la muerte en usar el deseo de recibir para mí mismo, Raf? De que lo que tú quieras nunca se va a llevar a cabo. Pregunta. Muy bien. Entonces, ¿por qué eso me trae muerte, Raf? Porque para empezar, eso no se iguala al Creador. Y eso no es otorgamiento. Esto no existe en la creación. Solo existe en esta parte que aparentemente, bueno, esta parte que está rota. Cuando esta parte está rota, se rompió para que intencionalmente se pueda corregir y alcance al Creador. Y si no se corrige a sí misma esta parte, y se queda como una parte rota, entonces no hay ningún beneficio de esta parte rota. Él estaba muerto porque no alcanzó la luz, no alcanzó al Creador y así va a permanecer. Pregunta. ¿Esto está conectado con la muerte del cuerpo de alguna forma o no? Ni siquiera estamos hablando de esto, Raf. La muerte del cuerpo aquí no tiene nada que ver. La muerte del cuerpo es algo nada más, es una oportunidad. Es una cierta oportunidad para poder alcanzar el otorgamiento. Petah Tikva 19 pregunta. Sí, buenos días, Ra, buenos días, amigos. Mire, aquí Bala Sulam dice que, yo no sé si es correcto en este mundo, dice que los hijos de Israel fueron recompensados con la adhesión y ese estado sagrado, la vasija de recepción se vació completamente de placeres mundanos. Esto está hablando acerca de nuestro periodo, que nosotros tenemos que deshacernos de nuestros deseos, Ra. Nuestro periodo. ¿De dónde tú estás leyendo esto? Sí, Raf, en el mundo de hoy. Tenemos que liberarnos de nuestras posesiones, Raf. Posesiones significa con la función de recibir. Raf, pregunta, ¿posesiones? ¿Tenemos que alcanzar este estado el día de hoy?
Raf, mira, las fuerzas de la naturaleza y las leyes de la naturaleza no cambian, ellas no cambian. Tú tienes que alcanzar, tienes que guardarlas si tú quieres alcanzar la espiritualidad verdadera. Y entonces tú alcanzarás ese estado espiritual. Pregunta, ¿pero qué pasa? Se cortó la pregunta, amigos. Este mundo corporal es algo imaginario, pareciera a ti ante tus ojos de esta forma, y en tu deseo de recibir tú piensas que esto existe, para que tú entonces seas capaz de elevarte sobre esto. Pregunta, pero yo necesito hacer cosas en el mundo corporal, yo necesito trabajar, yo necesito hacer dinero. Raf, claro que sí, a ti te están dando todo tipo de procesos a través de los cuales tú puedes aprender algo acerca de la espiritualidad también. Pregunta. Yo le estoy preguntando, cuando nosotros estamos trabajando para el mundo espiritual, no puede ser a cuestas de que mañana yo voy a decir que yo no tengo que reunir dinero, yo solo quiero ocuparme de lo espiritual. No, mira, tú tienes que aceptar que todo viene del Creador y que tienes que utilizar estas cosas de forma correcta, ambas en el mundo espiritual y en el mundo corporal. Pregunta, ya veo, Raf, muchas gracias. Italia 4, por favor, pregunta. Raf, buenos días. Cosa vuol dire quando scrive alla fine e raggiunge l'eternità completa come lui? ¿Qué significa Cosa vuol dire questo? que cuando nosotros lo alcanzamos a Él? Van a repetir la pregunta, amigos. Repeat, please. Allora, a un certo punto dello scritto di Bala Sulam dice così. En un punto del escrito Bala Sulam dice algo así como esto. In questo modo nella sua contentezza e raggiunge El hombre l'eternità completa come lui. Che cosa se vuol dire? vistió en su contentamiento y alcanzó la completa eternidad como el Creador. ¿Qué es el significado? ¿Cuál es el significado de esta sentencia, de esta oración, Raf? ¿De que el hombre se volvió eterno como el Creador? Raf, este es el propósito de nuestro desarrollo, que nosotros tenemos que alcanzar el nivel del Creador, hasta Keter de Keter, hasta el Shoresh general, la etapa raíz general. ¿Está bien? Petactigua 33, por favor. Pregunta. En el último párrafo del artículo Bala Sulam enfatiza la diferencia entre el deseo y las posesiones que él se imagina para sí mismo. ¿Por qué es que tiene que ser enfatizado? ¿Tenemos que trabajar en ello? ¿Poner atención en esto? Raf, no. Tenemos que trabajar en lo que usualmente nosotros hablamos. Sacar estas partes, eso no te va a dar nada. Así que yo no veo más. Sí, Gilad, ¿qué necesitas? Pregunta. Sabemos que nada se va a desaparecer en el proceso espiritual. Entonces, ¿cómo es que esto que llamamos muerte desaparece? Raf, ¿por qué? Las mismas vasijas que solían estar rotas, ahora están corregidas. Son corregidas. Pero no es que permanezcan rotas a pesar de, sino que ellas se corrigen y la luz que solía estar fuera de ellas, como luz circundante, entra y las llena. Entonces, lo que permanece aquí eternamente es eso, el estado eterno. Pregunta, ¿entonces es parte de todo el proceso? Digamos que es como regresar al estado antes del rompimiento, que nunca surgió el rompimiento. Raf, claro que sí, porque ahora nosotros no estamos en la función de recibir, sino en la función de otorgar, por eso no existió. No existe ninguna identificación en el Creador, eso no existe en Él. Pregunta. Pero fue creado por Él este rompimiento, ¿verdad? Raf, claro que sí, pero no de forma directa. El Creador creó el deseo de recibir para que después, cuando llegue a su rompimiento y todo esto, no se dirigió directamente de la fuerza superior. Pregunta, ¿cómo es que parte de todo el proceso desapareció? Porque eventualmente en Kamar Tikkun,
la corrección final, estas etapas de rompimiento que alcanzamos en Grammaticum desaparecerán, Raf. No, bueno, lo que va a pasar es que aparentemente el ángel de la muerte va a desaparecer como que si nunca existió y va a ser como una imaginación que es totalmente opuesta al Creador. En esta imaginación, el Creador nos hace buscarlo a Él y a través de esto llegamos al estado opuesto. La cuestión importante acá es que tú no puedes hacer, ¿cómo lo puedo decir? Déjeme pensar. El propósito de esto es que para darle al ser creado el desarrollo correcto, la independencia hacia la corrección final, el creador tuvo que construir un tipo de sistema que aparentemente existe, que aparentemente es opuesto de todos los sistemas espirituales, y este sistema entonces va a hacer cambiar a la persona con todo tipo de casos distintos en los cuales cada persona va a aprender qué significa qué es lo que significa el mal, y a través de esto él va a corregirse. Y a partir de este mal, que no tiene existencia verdadera, nada más existe para que nosotros podamos descubrir el bien. Pregunta, eso está claro, pero cuando nosotros vemos la parte general del sistema, en este estado, o por lo menos en nuestra percepción, ese estado va a existir hasta ese momento, ¿verdad? ¿Y eso qué? Por eso es de que lo llamamos el mundo imaginario. Existe por un momento hasta que tú ves que ya no existe. Pregunta, entonces, ¿qué significa en la espiritualidad este estado, Rav? Que tú llegues a entender que solo existe una fuerza que está actuando. Pregunta, ¿por eso es de que se considera que nosotros estamos durmiendo, que todo esto es un sueño? Rav, claro que sí. Bueno, ahora tenemos Italia 4 de nuevo. Por favor, Italia 4. Discúlpeme, Raf, porque la traducción falló. Quería preguntarle algo. Quiero hacerlo ahora. Antes de que, cuando usted le dio la respuesta a Niv, usted dijo que la vida es una oportunidad de otorgamiento. ¿Qué es el significado de esto? Repítela, por favor. Repitan la traducción. Antes usted le respondió a Niv, al final de estas preguntas, usted dijo que la muerte es la oportunidad de otorgamiento, del otorgamiento. ¿Qué es el significado de eso? Y yo no entendí qué me estás preguntando. No, disculpa, no entiendo. Quizás ármala de otra forma. Mientras tanto, vamos con Moscú 1, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces Italia 4, por favor. Rav, disculpe. La frase que hai detto che mi ha la oración que usted dijo, que me impresionó mucho, es que al final de la pregunta de Niv, yo no recuerdo cuál es la pregunta. Usted dijo que la muerte es la oportunidad del otorgamiento. Usted está hablando de la muerte física. Cuando usted hizo esa respuesta acerca de la muerte física, que la muerte es la oportunidad para otorgar, si yo lo entendí de forma correcta. ¿Qué significa esto, Raf? No es lo que yo dije. ¿Que la muerte física es una oportunidad de otorgamiento? No, la muerte física, ¿quién hablamos de esto? Yo ni siquiera quiero hablar de ella. Eso solo confunde a las personas. Usted deberías hacer tu pregunta más simple. ¿Qué deseas? Ok, bueno, es suficiente. Lo vas a entender más tarde. Disculpe, lo entendí de forma incorrecta. Moscú 1, por favor. Pregunta. Esperando traducción, amigos. ¿Cómo es que nuestros esfuerzos vienen de cantidad a calidad?
¿Cómo pasa esto? ¿Esto depende de mí? ¿Podría yo entenderlo? ¿Podría yo saber qué es cuánto es que la cantidad de esfuerzo se vuelve una nueva cualidad? Raf, nosotros lo podemos saber por adelantado, porque entonces tú vas a querer trabajar para terminar el nivel en lugar de buscar la acción de otorgamiento. Entonces, en lugar de otorgar, vas a recibir. Por eso es de que la persona no debe saber de esto. Él nada más tiene que otorgar, la persona tiene que otorgar sobre lo que pueda, sobre el tiempo, sobre todas las limitaciones que la persona tenga. Pero después, la persona solo tiene que saber que si ella alcanza el final del grado, entonces algo nuevo va a venir. Pero una vez que la persona lo alcanza, ¿cuándo lo va a alcanzar? Él no lo puede saber, porque si no, él va a estar deseando algo distinto que no sea la meta. Esto lo va a enterrar directamente su deseo de recibir. Eso es todo. Pregunta. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Raf, solo otorgar, sin ninguna alimentación en la medida que tú puedas con todo tu corazón. Ese es tu trabajo. Dijeron 2. Pregunta. Hola, Raf. Aquí, este grupo de Israel que supuestamente tiene que dirigir al mundo, que tiene que darle soporte a las naciones del mundo. Entonces, para poder existir, tienen que proveer para sí mismos o ayudar a los demás. Raf, no, esto depende de ellos. Pero no estamos, así Bala Solano dice que no estamos hablando del mismo grupo que hablábamos antes. Nosotros estamos viviendo en la última generación y por tanto, el estilo de diseminación y todas las habilidades que Bala Solano nos dice, todo esto es muy importante en la medida en la que nosotros estemos publicando entre todos que a las naciones del mundo también conocen estas cosas y tienen que participar en ellas. Pero este grupo debe otorgar, debe publicar, debe ser un ejemplo en la medida en la que se pueda. Pregunta, sí, pero la pregunta es con respecto a las posesiones físicas, Raf. Usted dijo que esto depende de la intención del deseo de las posesiones, pero para poder desconectarnos de esto y estar en completo otorgamiento, para esto nosotros necesitamos ayuda de la sociedad para podernos desconectar completamente de lo corporal, ¿verdad? Raf, claro que sí, eso es correcto. Moscú 6. Пришел к состоянию, допустим, что желаю отдавать. Вот что я должен сделать в течение дня сегодня? Digamos que yo quiero alcanzar el nivel de otorgamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer el día de hoy? Raf, tú tienes que tratar de hacer todo tipo de formas de otorgamiento que puedas en la decena y entonces tú verás que a través de eso tú vas a tener éxito. Y en la medida en que tú a través de esto tú ayudes a tus amigos que se prendan hacia el otorgamiento. Entonces, entre más ustedes juntos puedan pensar en esta fuerza de otorgamiento que se expande a través de toda la humanidad, esa es la mejor forma que pueden pensar. A través de esto, nosotros vamos a recibir tal forma que el desarrollo correcto de toda la humanidad se ejecutará. Esa es nuestra meta acá. Si nosotros no tratamos de hacer esto, entonces toda la humanidad va a empezar a entrar en problemas globales, no acá y allá, algunos problemas acá y unos y otros, pequeños problemitas, sino que problemas grandes globales. Problemas como pasó en Egipto, ustedes saben, habían animales, piojos, sangre y todos estos problemas que vinieron sobre Egipto. Ellos van a venir de nuevo sobre todo el mundo. Y ustedes lo verán, que lo que está pasando en Europa también va a pasar en Asia y en África y en América, en el norte, en el sur de Australia, en todo lado, en todo el mundo. Nosotros eventualmente entonces vamos a sentir esta fuerza del mal, cómo es que ella empieza a
rodear a todo el mundo. Petah Tikva 5, por favor. Pregunta. Sí, gracias, Raf. No está tan claro cómo es que nosotros se supone que tengamos que hacer este rompimiento. Para nosotros, para Benei Baruch, para los cabalistas de forma general, nosotros tenemos maestros, libros y puntos en el corazón y mucha ayuda, y todavía nosotros vemos todas las dificultades que tenemos. Ahora supuestamente tenemos que estar dirigidos hacia el mundo como una gota que se cae sobre el océano. ¿Cómo es que este proceso puede alcanzar a toda la humanidad, Raf? Hacia la humanidad esto va a ser muy fácil, más allá de lo que va a hacer trabajar con Israel. En la otra mano, el tiempo nos va a ayudar. Nosotros tenemos que hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Y entonces el Creador va a terminar el trabajo por nosotros, como está escrito. Pregunta. Mire, esto no es algo lineal, ¿verdad? Hay una diferencia, Raf. Yo tengo que hacer lo que está mi responsabilidad y no preguntar demasiado, como que si yo supiera qué es lo que tiene que ser de lo que yo estoy hablando. No. Yo tengo que hacer mi meta, yo tengo que efectuar mis roles. Es como que si yo supiera dónde otorgar, porque conozco todo el sistema. No. Haz lo que depende de ti. Eso es todo. Nikolai Sochi, por favor. Сейчас сказали, что человечество зайдет в глобальные проблемы, если мы не поторопимся. Но получается, как вот Usted dijo que la humanidad va a entrar en problemas globales si nosotros no nos apuramos, pero resulta que una persona siente que va a morir. Entonces, la humanidad no quiere escuchar acerca de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Cómo podemos despertar e incrementar la deficiencia en nosotros para que tengamos la diseminación como Bala Sulam quería que nosotros hiciéramos, no algo distante? Rav, lean más artículos de Bala Sulam y vean qué tan preocupado estaba del tema de diseminación. Pregunta de Internet y pregunta de Alemania. ¿La libertad del ángel de la muerte se alcanza a través de aprender la Torá? Es porque están protegidos. Estas personas que estudian la Kabbalah están protegidos por la luz que reforma, Rav. No. No quiero hablar acerca de filosofías y cosas generales. Eso realmente no me interesa a mí. Pregunta de Asia. ¿El deseo de recibir siempre está tratando de justificarse a su existencia? Rav. Sí. Pero a través de esto, Él nos apunta que busquemos la raíz. Última pregunta de Asia. ¿Cómo es que el deseo de recibir trata de verse hermoso si la belleza si no es verdadero? ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar la verdadera realidad a través del deseo de recibir, Rav? Nosotros, yo no le veo problema en esto. Nosotros tenemos que tener éxito en esto. Nosotros tenemos que trabajar en cómo conectarnos entre nosotros y a través de esto nosotros nos igualaremos al Creador. Siguiente pregunta. ¿El ángel de la muerte es la luz directa y el ángel de la vida es la luz circundante? Raf, no. Nosotros vamos a, ¿saben qué? Quizás ahora podamos estudiar un poco de la tercera parte de la lección, por favor.